Buenos días, hoy mis compañeros hablaremos sobre las técnicas de laboratorio más utilizadas en la inmunología. Las técnicas de laboratorio en inmunología son herramientas esenciales utilizadas para estudiar y entender el sistema inmunológico. Estas técnicas permiten la identificación, cuantificación y caracterización de componentes inmunológicos como anticuerpos, antígenos, células y citocinas. Y entre las técnicas más frecuentes usadas en la inmunología se encuentra el ensayo ELISA, que es una técnica de inmunoensayo utilizada para detectar, cuantificar antígenos o anticuerpos en muestras biológicas y es esencial en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, autoinmunes y en la investigación de respuestas inmunológicas. Podemos ver en la imagen un examen ELISA sándwich que comprende una placa recubierta de un anticuerpo y un antígeno de detección. Y podemos ver que un anticuerpo de captura, que sería el verde, se une específicamente al analito que inmoviliza la microplaca y sirve para unir y capturar el analito, que este sería el azul en la placa, y un segundo anticuerpo, que sería el rojo, que también se une al analito que lleva una enzima, que sería el amarillo. Y el último paso se añade un sustrato, que este sería el gris, que es convertido por la enzima en cromóforo o fluoróforo. Cuanto más analitos se encuentra en la muestra, más enzimas se une y más sustrato se convierte. Por lo tanto, la intensidad de la señal correlaciona con la concentración del analito. Y aquí es el procedimiento del ensayo ELISA, que consta de 6 pasos. El primer paso sería la unión del anticuerpo primario, que es el recubrimiento de la placa de microtitulación con un anticuerpo primario específico. El segundo paso es la adición del antígeno, que es añadir a la muestra un antígeno que se unirá al anticuerpo primario. El tercer paso sería el lavado del antígeno no unido, que es lavar para eliminar el antígeno no unido al anticuerpo primario. Después la incorporación del anticuerpo secundario marcado, que sería añadir el anticuerpo secundario marcado con una enzima que se une a un antígeno. Después se lava el antígeno secundario no unido. Se lava para eliminar el anticuerpo secundario no unido y medir la cantidad de anticuerpo unido. Y después la detección y cuantificación, que se añade sustrato de la enzima para generar una reacción colorimétrica. Y se mide la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de antígenos presentes. Y en esta diapo podemos ver la diferencia entre el ELISA directo, ELISA indirecto y ELISA competitivo. El ELISA directo, el procedimiento es que el paso 1, el antígeno se adhiere directamente a la placa. Después, un anticuerpo específico conjugado con una enzima se añade y se une al antígeno y después se añade un sustrato, que la enzima se convierte en producto detectable y generalmente un cambio de color. Y la ventaja es que es un proceso mucho más rápido y sencillo y tiene mucho menos pasos. Y la desventaja es que tiene una menor sensibilidad comparada con las otras técnicas. Y el ELISA indirecto del procedimiento es que el antígeno se adhiere a la placa, un anticuerpo primario específico. Para el antígeno se añade y se une a él un anticuerpo secundario conjugado en una enzima que es específico para el anticuerpo primario, se añade y después se añade sustrato a la enzima para ver si el producto es detectable. Y la ventaja es que es mucho más sensible debido a la amplificación de señal, que hay dos anticuerpos involucrados, y en las desventajas es un proceso mucho más largo y complejo y el riesgo de la reacción cruzada del anticuerpo secundario. Y después está el ELISA competitivo, que el procedimiento es que un anticuerpo específico para el antígeno de interés se preincuba con la muestra que convierte el antígeno. Se mezcla la mezcla de anticuerpo y antígeno, se añade una placa donde el antígeno de interés está inmovilizado. Cuanto más antígeno hay en la muestra, menos anticuerpos estarán disponibles para unirse al antígeno inmovilizado en la placa y después se añade un anticuerpo secundario conjugado con una enzima que se une al anticuerpo primario y después se añade un sustrato que la enzima y se convierte en un producto detectable. Y la ventaja es que puede ser mucho más sensible para ciertos tipos de antígenos, es útil para medir antígenos pequeños y la desventaja es que es un proceso mucho más complejo, disculpe. Y estas son las diferencias que permiten seleccionar el tipo de ELISA más adecuado en función a los requisitos específicos de la detección, la sensibilidad, la especificidad y la naturaleza del antígeno de interés.
La citometría de flujo es una técnica para determinar la etapa de maduración o el estado de activación presente en una célula analizando diferentes moléculas, las cuales se llevan a cabo tiñendo zonas específicas frente a esa molécula marcada con fluorescencia y luego midiendo la cantidad de fluorescencia emitida. Este proceso se determina a través del citómero de flujo, que es capaz de detectar la fluorescencia procedente de las células sueltas y así determinar el número de ellas que expresa la molécula. En la primera imagen podemos ver una cantidad de antígenos diferentes con diferente fluorescencia, las cuales pasan por la boquilla, la cual permite que se ordenen y avancen en fila haciendo pasar las células de una en una ante el lente de luz. En la imagen siguiente, el láser impacta una única célula que puede o no tener un anticuerpo unido en el cual la luz se dispersa de forma frontal o lateral. En temas de inmunología, la dispersión anterógrada se conoce como forward scatter, la cual determina el tamaño de la célula, y la dispersión lateral se conoce como side scatter, la cual determina la complejidad de la célula. Dentro del sistema tenemos los filtros dicroicos, que pueden pasar algunas longitudes de onda, y en cada filtro dicroico se van separando las señales, las cuales llegan a los fotomultiplicadores, y esa señal a un centro de análisis informático para determinar la fluorescencia. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de análisis y los resultados que se ofrecen de los distintos ejes. Cada punto observado es una célula y se determina la población celular más abundante marcada con color rojo, los cuales se pueden diferenciar en linfocitos, monocitos y granulocitos. En la selección de análisis se utiliza la fluorescencia para determinar en cuadrantes las células marcadas con un anticuerpo y un antígeno distinto, determinando incluso las células doble positivo y doble negativo, y también comparando CD4 y CD8. Y también el mismo sistema nos permite determinar cuántas proteínas tiene una célula, como podemos ver en la siguiente imagen, donde el eje X determina la intensidad de fluorescencia y el eje Y determina la cantidad de células, en las que podemos ver tres tipos celulares, uno sin ningún anticuerpo unido, otra que tiene un antígeno más un anticuerpo que viene con un fluoróforo adosado, pero la cantidad es bastante baja, y la última célula tiene una mayor cantidad de antígenos, en la cual se le unieron una mayor cantidad de anticuerpos. En el siguiente gráfico se muestran los receptores de tipo TOL, los cuales muestran una diferencia con respecto al control, el cual podemos notar que lo señalado con color verde son células con una cantidad mayor de proteínas y receptores de tipo TOL, en comparación con el color azul. Y el gráfico de abajo muestra el mismo resultado, solo que la diferencia es bastante menor o simplemente no hay diferencia. En la siguiente imagen podemos ver otro tipo de sistema, el cual implica separar las células dependiendo de su fluorescencia, generando cuatro tubos de ensayo con sus células diferenciadas. La activación policlonal de los linfocitos T se va a unir a muchos o a todos los complejos receptores de los linfocitos T, TSR. Se une independientemente de su especificidad, lo activa de una forma similar a como lo activa la péptido MHC, como si estuviera enfrentando una célula presentadora de antígenos. Son lectinas vegetales. Estas lectinas se unen a algunos azúcares específicos situados en la glucoproteína, en la superficie de linfocitos T como el TCR y el CD3. Simulan que son un complejo medio histocompatibilidad con péptidos y activan a la proteína señalizadora. Para la estimulación completa se necesitan varias señales, también se necesita la señal proveniente de la proteína coactivadora CD28 que se utilizan anticuerpos. Y estos anticuerpos neutralizan o bloquean algo, pero también pueden promover. Para evaluar la función de los linfocitos B de manera no específica de antígenos, se utilizan anticuerpos antiinmunoglobulina como sustitutos de los antígenos. Estos anticuerpos se unen a las regiones constantes de las moléculas de inmunoglobulina en todos los linfocitos B, induciendo efectos biológicos similares a los de un antígeno. Esto los convierte en activadores policlonales de los linfocitos B, similar al uso de anticuerpos anti-CD3 para activar los linfocitos T. La citometría de flujo se usa para contar subpoblaciones de células inmunitarias en la sangre, como linfocitos B, linfocitos T de las subpoblaciones CD4 positivo y CD8 positivo y linfocitos natural killer. También permite analizar subpoblaciones específicas como linfocitos T vírgenes y de memoria del tipo CD4 5RA positivo y RO positivo, linfocitos gamma delta y linfocitos B de memoria del tipo CD27 positivo, inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Además, se pueden estudiar subtipos de linfocitos T cooperadores como T helper 1, T helper 2, T helper 17 y TREC. Análisis de inmunidad innata. La citometría de flujo con dihidrorrodamina mide el estallido oxidativo de los neutrófilos. Se añade dihidrorrodamina a neutrófilos y se estimulan con Forbol miristol acetato, PMA, generando peróxido de hidrógeno que oxida dihidrorrodamina a rodamina fluorescente. Esto ayuda a detectar la enfermedad granulomatosa crónica y sus portadores en el cromosoma X.
Concentraciones y función del complemento. Para infecciones recurrentes, especialmente por Neisseria, se sugiere realizar primero el CH50. Si el CH50 es bajo o nulo, se recomienda un análisis detallado de la vía del complemento. El CH50 evalúa la función de la vía clásica del complemento, midiendo la capacidad del suero para causar hemólisis del 50% de eritrocitos de cordero recubiertos con anticuerpos. Para analizar proteínas individuales del complemento se usan técnicas como nefelometría o ELISA. La citometría de flujo se usa para contar subpoblaciones de células inmunitarias en la sangre, como linfocitos B, linfocitos T de las subpoblaciones CD4 positivo y CD8 positivo y linfocitos natural killer. También permite analizar subpoblaciones específicas como linfocitos T vírgenes y de memoria del tipo CD4 5RA positivo y RO positivo, linfocitos gamma delta y linfocitos B de memoria del tipo CD27 positivo, inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Además, se pueden estudiar subtipos de linfocitos T cooperadores como T helper 1, T helper 2, T helper 17 y TREC. Para analizar el estallido oxidativo en los neutrófilos también se necesita citometría de flujo de HR. Se usa para detectar la enfermedad granulomatosa crónica o para detectar el cromosoma X. Vamos a tener el neutrófilo que va a ingresar a la DHR y no va a fluorecer. Se va a estimular con PMA y produce el estallido oxidativo. El estallido oxidativo produce peróxido de hidrógeno. La produce la oxidasa o la amilperoxidasa de los fagocitos y esto convierte a la DHR de un estado no fluorescente a uno fluorescente y se localiza en la mitocondria. Una de las tantas técnicas para evaluar el complemento es a través del CH50, el cual se mide la capacidad del suero de un paciente de provocar una hemólisis de eritrocitos de cordero que ya fueron cubiertos con anticuerpos fijadores del complemento, y la dilución da lugar a una hemólisis del 50% de los eritrocitos en el CH50. En la siguiente imagen podemos ver una célula roja a la cual ya tiene inmunoglobulina contra moléculas de la oveja y se le unirá el complemento del paciente para así activar la cascada de la vía clásica, y lo que se mide es la salida de la hemoglobina. En el gráfico se muestran las veces de dilución del suero y su porcentaje de lisis comparado con un suero control, y dicho valor que se informa es el valor de dilución del suero del paciente que fue capaz de destruir el 50% de los glóbulos rojos, en el cual podemos ver que el suero del paciente a las 25 diluciones logra alcanzar el 50% de lisis, en comparación a la muestra, lo que nos muestra una baja efectividad en el suero del paciente en comparación al suero control, por lo cual podemos asumir que el suero del paciente tiene la mitad de efectividad que el suero control. Con estas técnicas que permiten el análisis de células individuales basándonos en la detección por la citometría de flujo, es útil para caracterizar diferentes poblaciones celulares. Estas técnicas son esenciales para investigaciones en inmunología y permiten estudiar tanto la respuesta inmune como diversos aspectos moleculares y celulares relacionados con el sistema inmunitario. Gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido informativa y que hayan comprendido la importancia de estas técnicas en el campo de la inmunología.